Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Amén. Cuando estamos en una situación difícil, muchas veces nos sentimos que nos estamos hundiendo en ella. ¿O no es así? Así es. Cuanto más pensamos en el asunto, más nos hundimos, hasta que sentimos que no hay manera de salir de la dificultad. Así estuvo David, el salmista. En esa situación fue librado. Esta experiencia proporciona para nosotros hoy esperanza, y es un modelo de vida para nosotros a través de este hombre que, como lo expresa la misma palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo no fue intocable, tuvo sus luchas, tuvo sus dificultades, angustia, ansiedad, aflicción, crisis y mucho más, igual que nosotros. Vamos a mirar en el Salmo 40. Yo voy a leer en 3 versiones diferentes, aprovechando que es cortica los versículos, son 3 versículos, para que ustedes mediten y sean ministrados a través de esta lectura del Salmo 40, 1 al 3. Dice en la primera versión: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y tuvieron su confianza en el Señor. Otra versión dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y esta otra versión dice: con paciencia esperé que Dios me ayudara. Entonces Él oyó y escuchó mi clamor. Me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Puso mi pie sobre senda dura y firme, y me serenó mientras yo procedía mi camino. Me ha dado un nuevo cántico para que lo entone con alabanzas a nuestro Dios. Ahora muchos oirán de las cosas admirables que Él hizo en mi favor. Asombrados estarán ante el Señor, y en Él pondrán toda su confianza. Padre, gracias, porque a través de tu palabra podemos ser enseñados a esperar en ti, a confiar en ti, a no desesperarnos cuando viene la situación difícil. Señor, te pedimos que a través de esta meditación podamos ser ministrados. Igualmente reconocer que es a través de ti, bendito Señor, que podemos ser liberados, ser restaurados y renovados. Señor, bendícenos. Pedimos, Señor, tu dirección y tu guía en este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. La propuesta que traigo para ustedes en esta tarde es la siguiente. Dios, en su misericordia, interviene a favor nuestro, respondiendo a la oración, y nos saca de esa situación difícil y dolorosa en que nos encontramos. Dios, en su misericordia,
interviene a favor nuestro, respondiendo a la oración, y nos saca de esa situación difícil y dolorosa en que nos encontramos. En primer lugar, miremos la actitud que tuvo David frente a la dificultad. Cómo este hombre supo manejar esa situación. Dice que esperó en Dios. David sabía que esperar en Dios era clave en todas sus luchas y adversidades. Cuando estamos en situaciones difíciles, siempre queremos que Dios nos ayude ya. Cuando estamos pasando por esa aflicción, siempre esperamos que Dios diga, bueno, ya eso es como en segundos, rápido, de inmediato, para liberarnos de la dificultad o del dolor. Nos desesperamos en Dios. Pero muchas veces nos toca esperar. Hay un dicho que dice que el que espera, desespera. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Porque en medio del sufrimiento, Dios quiere enseñarnos lecciones importantes, que aprendamos a confiar, que aprendamos a depender completamente de Él. Cuando vemos a un hijo enfermo, que nos quedamos sin empleo, que estamos deprimidos, en fin, cualquier circunstancia que se nos presente, a veces nos como que perdemos ese momento como de estabilidad y no sabemos qué hacer, nos confundimos y tomamos a veces decisiones que no son las correctas, ¿sí? Esperar es una manifestación de confianza. Cuando yo espero, estoy manifestando que confío en Él, porque Él va a responder en el momento que así Él lo desee. Si esperamos en Él, no seremos avergonzados. ¿Cuántas veces por desesperarnos tomamos decisiones y tenga, como dicen por ahí, chévere el mundo? ¿Sí? Hay nuevas fuerzas para los que esperan en Él. Nunca, queridos hermanos, nos cansemos de esperar, porque tarde que temprano Él va a responder a la situación. Dice también que ante la actitud que tuvo David, dice que fue ser paciente. Esa palabra paciente tiene algunos sinónimos: sereno, dócil, manso, sumiso, calmado. ¿Somos así? ¿Cierto que sí? No. Somos lo contrario, somos lo opuesto a ser pacientes, ¿cierto? David tuvo la capacidad de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejas. Así somos nosotros también, ¿cierto? Sin quejas, somos valerosos, somos atrevidos, somos muy quejumbrosos, hermanos, porque no vemos lo que queremos. ¿Sí? Dice también que clamó a Dios. El clamor de David fue grande, un grito desesperado de angustia que llegó a oídos de Dios. En segundo lugar, vemos el interés por parte de Dios. Cuando esperamos con paciencia y luego clamamos a Dios pidiendo ayuda, ¿qué hace Dios? Se hace, como dicen por ahí, de la oreja mocha. No. Él se interesa por su situación. Dice la palabra que se inclinó a mí. ¿Quién de nosotros podemos inclinarnos ante Dios? No, es difícil, ¿cierto?
A veces la soberbia, a veces la altivez, el orgullo nos impide inclinarnos. ¿Sí? A veces decimos problema de él o problema de ella, se lo buscó. Pero miren, hermanos, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso, como aquí en su misericordia dice que se agachó, mostró su interés por la necesidad de su siervo David. Luego dice que oyó mi clamor. No solamente que se inclinó, sino que oyó el clamor desgarrador y desesperado de David. Dios siempre escucha, aunque no siempre responde con la inmediatez que quisiera. Qué bueno que cualquier tipo de oración que hagamos, qué bueno que Dios de inmediato nos respondiera, pero no todas las veces es así. Sus oídos maravillosos y admirables, audibles y sensibles. Dice que oyó a un Jonás llorando y gimiendo en el gran pez. Dice la palabra que oyó a un Elías en la cueva, deprimido. Dice la palabra que oyó a su pueblo gimiendo. Hermanos, Dios mira nuestra condición y reconoce que necesitamos de Él. Amén. ¿No es esto maravilloso? Que Dios se preocupe por sus hijos, que Dios esté tan interesado por sus hijos, sacarlos de esa situación difícil. Si Dios pudo escuchar esos gemidos, ¿cuánto más ha de ser escuchados nuestros gemidos y nuestro clamor? Quizás usted esta mañana esté diciendo, pero yo llevo semanas, meses, años pidiéndole al Señor y nada. Sigue esperando. No es fácil, pero Dios tiene un propósito con esa espera. En tercer lugar, miremos la condición en que se encontraba David. Se encontraba como disfrutando, alegre, contento, ¿cierto? No, estaba en el pozo de la desesperación. Un panorama, hermanos, de incertidumbre, de dificultad y crisis, igual que nosotros. Quizás usted en esta mañana esté pasando por una incertidumbre sin saber qué hacer con su hijo. Le dice por aquí, le dice por este lado, y nada le va, no cambia, antes es peor. Y dice, ¿qué hacemos, Señor? De pronto se quedó sin empleo y llevo 3, 4, 5, 6 meses y nada que consigo empleo. Eso es un momento de incertidumbre, de dificultad y de crisis. Pérdida total de la esperanza, pérdida de la tranquilidad de ánimo y paciencia. Todos nosotros en ocasiones la experimentamos de una u otra forma, pero la experimentamos. Una enfermedad, sin empleo, en fin, de cualquier otra forma, hermanos, experimentamos situaciones difíciles. A menudo nos sentimos desesperados como en un pozo, situaciones de la vida, tales como frustración, un hijo rebelde, deudas, soledad, tristeza, depresión, una enfermedad, heridas emocionales, crisis. Y para completar dice, en el lodo cenagoso. Era imposible subir el pozo, liso, lúgubre, oscuro, frío, y fuera de eso, cenagoso.
Jeremías, en el capítulo 38, versículo 6, dice que sacaron a Jeremías de su celda y atado con cuerdas lo bajaron a una cisterna seca en el patio de la cárcel. No había agua en ella, pero sí una gruesa capa de lodo en el fondo, en la cual se hundió Jeremías. Entre más intentos hacemos por escapar, nos hundimos más y más. Cuando nos desesperamos, cuando a veces no encontramos solución, no encontramos la salida, comenzamos a desesperarnos y a hundirnos. Acaba con nuestras fuerzas y con nuestra esperanza. Nos sentimos cansados, agobiados, deprimidos, porque luchamos muchas veces contra la corriente. Tanto José como Jeremías estuvieron en esta condición, literalmente en un pozo cenagoso de la ansiedad, la tristeza y la soledad e incertidumbre. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Pasamos por esa situación de ansiedad, de tristeza, de soledad. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es Dios? E incertidumbre. En cuarto lugar, vemos entonces cómo Dios corresponde a la espera y al clamor del ángel. Dios dice: no te desesperes. Dios en su misericordia intervino a favor y respondió a su oración y lo sacó de esa situación difícil y dolorosa en la cual se hallaba. Dice: me hizo sacar de entonces, extendió su brazo y sacó. Hermanos, dejémonos manejar por Dios. Permita que Él, y no en nuestras fuerzas, tratemos de sacarnos del pozo. Son palabras de consuelo. Tal vez tus sueños están frustrados, tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que hoy está viviendo, pero Dios te mira de cerca y extiende su mano poderosa para sacarte de ahí. Jeremías y José estaban en un pozo cenagoso, solos, abandonados, desesperados en la oscuridad, sin posibilidad de escapar de esa terrible situación. Solo les quedaba esperar en Dios. No hay otra opción. Luego dice la palabra que puso mis pies sobre la roca. Lo sacó a un lugar espacioso, firme y estable, seguro. ¿Y qué contraste? Del lodo cenagoso a la roca. Hermanos, Jesucristo es la roca de la salvación. Lo que el hombre ofrece es efímero, endeble. Lo que Cristo ofrece es firme, estable y eterno. ¿Qué va a seguir usted? ¿A quién va a seguir? Pero luego dice la palabra que enderezó mis pasos, es decir, mi vida, mi existencia, lo que yo soy. David cambia la imagen del pozo por la del camino. Seguir un mal camino termina en problemas. Esa palabra afirmó mis pasos, es decir, que nos da seguridad y rumbo y sentido de vivir. Es lo que hace Dios con nosotros. Porque cuando
perdemos toda esperanza, nos deprimimos y perdemos toda orientación. Y Dios comienza a parar otra vez nuestra vida, a estabilizarla. Que Dios enderece nuestros pasos se refiere al aliento necesario para refundar, para reiniciar, para renovar nuestra vida si ha quedado en un estado de desastre. Dios es un Dios restaurador. Luego dice que puso en mi boca un cántico nuevo y representa la victoria sobre la prueba. El resultado de la intervención de Dios y de su salvación fue un gozo renovado en el corazón de David. Eso trae gozo, trae alegría al reconocer que Dios transforma nuestra vida. El cántico que aquí dice la palabra representa un estado de ánimo lleno de felicidad y de gozo por su cuidado y protección. ¿Quién no se goza cuando Dios restaura nuestra vida? ¿Quién no se siente feliz al ser renovado por Dios? Y por último, el impacto que produjo la espera. Miren, hermanos, si entendiéramos esta porción de la palabra, yo creo que a partir de hoy cambiaría nuestra manera de mirar las cosas. Porque cuando el mundo ve en nosotros un cambio, van a creer en Jesús. El cambio es tan grande que otros podrán ver en nosotros las manifestaciones de Dios. Pero si el mundo nos escucha quejarnos y quejarnos y quejarnos y ser ingratos, nunca van a conocer a ese Dios. Pero si somos agradecidos y bendecidos por Dios, de seguro que muchos van a decir: ¿y este qué le pasó? ¿Quién hizo esto? Es la oportunidad para hablar de Jesucristo. Nuestra vida, hermanos, es algo que los demás pueden ver y esto los motiva a confiar en nuestro Dios. El temor a Dios es algo que se transmite. Una vela enciende otra y otra y otra. Es una cadena. Es lo mismo, nosotros somos una vela encendida y tenemos que encenderla en otra persona. ¿Qué verán ellos? Nuestra autenticidad, nuestra veracidad, que somos genuinos hacia el Dios que responde a la fe. Hermanos, yo les invito en esta tarde para que meditemos un momento en lo que acabamos de exponer. Tenemos a un Dios grande, soberano y poderoso. Si usted está en estos momentos pasando por esta misma dificultad, por esta situación que vivió David, yo le invito que pase adelante y vamos a hablar con usted. Ese mismo Dios que liberó a David te puede liberar en esta tarde. Téngalo por seguro, porque Dios es un Dios restaurador, es un Dios que trae liberación y sanidad a nuestra vida. Pasa adelante, no sientas temor a Dios y de Dios. Que Dios quiera hacer la obra en tu vida en esta tarde. Gracias, Señor, porque el salmista puede también contar que supo esperar con paciencia en ti. Así, Señor, que frente a las necesidades que tú bien conoces de los hermanos que han pasado aquí adelante, tú conoces, Señor, sus luchas. Conoces, Señor, tal vez en qué están desanimados. Y muy seguramente, Señor, tu palabra les ha ministrado, como nos ha ministrado a todos nosotros como congregación. El poder tener presente que tú escuchas y que tu tardanza, Señor, no es ausencia tuya,
que la tardanza, Señor, implica que también estás formando nuestro carácter. Por eso, Señor, a ti oramos juntos y delante de ti venimos con la necesidad que tú bien conoces. Si es direccionar la vida, si es recibir de ti, Señor, la orientación, si es, Señor, la provisión, si es, Señor, la salud, si es, Señor, las dolencias del alma, si es, Señor, también aquellas luchas frente a nuestros pecados, tú lo sabes todo, Señor. Entonces, Dios, conforme estos hermanos han venido delante de ti, a exponer su corazón, a dejar que tú descubras, Señor, su necesidad, oramos para que conforme a tu perfecta voluntad tú respondas, bendito Señor, y tú les ayudes. Por sobre todas las cosas, Señor, ministra en la certeza de que en este caminar por el valle de sombras y de muerte, tú vas con nosotros y no nos dejas solos. Bendito sea, Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Señor,